Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Les doy la bienvenida a este webinar de programación desconectada para las categorías Discover y Explore. Para mí es un gusto poder nuevamente acompañarlos en este espacio. Espero que para ustedes sea de mucha productividad todos los conocimientos y todos los elementos que se van a llevar en la tarde de hoy. Les voy a pedir el favor entonces que si pueden encender sus cámaras, damos un saludo y iniciamos con la agenda establecida para este día. Quisiera que todos allí pudieran encender las cámaras, nos saludemos. Brian, Samuel, Rocío, Carlos, bienvenidos. Juber, Santiago. A ver si se animan y me saludan desde allá, desde los territorios donde se encuentran ustedes en este momento conectados. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿quién más se anima por aquí a saludarme? Bueno, y mientras se animan, yo voy por aquí proyectando la presentación que tenemos para la tarde de hoy. Y damos inicio entonces con lo programado. ¿Listo? Bueno, por allí creo que hay una mamita también que está conectada, que nos está acompañando. Maravilloso que estén también los padres de familia en este webinar y que, por supuesto, también durante todo el proceso que requiere nuestra temporada, pues nos acompañen con sus ideas, con sus propuestas y pues, por supuesto, con toda la experticia que tengan ustedes en estos campos de la programación, de los robots, ¿cierto? De los proyectos y que podamos hacer un ejercicio muy valioso. Bueno, como ya les mencioné, entonces hoy nos conecta, nos convoca en este espacio la programación desconectada, que es una experiencia para todos ustedes que inician con todos estos ejercicios de el First Legally y que por supuesto les va a servir muchísimo para que puedan potenciar esas habilidades, esos desarrollos que más adelante los van a requerir para poder hacer una programación mucho más tranquila y mucho más asertiva con lo que ustedes se propongan. La agenda que tenemos pensada para el día de hoy, recordándoles entonces que iniciamos con un momento para activarnos, ¿cierto? Para conectarnos con la temática, para disponernos de alguna manera y dar inicio a esta sesión. Después pasaremos a un momento para actualizarnos, estaremos hablando puntualmente sobre ese pensamiento computacional que se requiere potenciar y trabajar dentro de las instituciones educativas, dentro de los equipos que conforman estas dos categorías, dentro de los hogares, las familias que también nos apoyan y nos aportan con distintas actividades para poderlo favorecer. Vamos a estar hablando qué es, a qué le llamamos programación desconectada, vamos a hacer algunos ejemplos interesantes. Ustedes saben que hay una mascota que nos acompaña durante estos espacios. Ya ahorita retomamos y me van a contar cómo se llama esa mascota que les presenté la última vez que estuvimos allí trabajando sobre los proyectos. Y ella pues nos trae juegos interactivos también el día de hoy para que podamos trabajar y comprender un poco más el tema de la programación desconectada. Y finalmente, bueno, vamos a trabajar un momento para retarnos, ¿cierto? Un ejercicio muy puntual que voy a invitarlos a hacer y un momento para compartir esas experiencias que hemos desarrollado con relación a estas temáticas. Les agradezco que por favor por allí me ayuden a darle ingreso a las personas que se están conectando. Yo estoy aquí presentando mi pantalla, entonces me queda un poco más difícil. Bueno, vamos entonces a empezar. Por aquí tenemos a nuestra mascota que vino a acompañarnos, pero autorizo a todos los chicos, a todas las chicas que se encuentran conectados en este momento, a nuestros coach, que enciendan sus micrófonos y me recuerden cómo se llama este personaje. ¿Quién quiere recordarnos el nombre de ella? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es? ¿Quién es nuestro personaje? Bueno, hoy los estoy sintiendo muy tímidos. ¿Quién se anima a encender el micrófono? No me diga que se les olvidó cómo se llama nuestro personaje. A ver si por aquí en el chat alguien se animó a escribirlo. Tampoco. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? ¿Se les olvidó? Levanten la mano a quien se le olvidó. A ver, levanten la manito si se les olvidó. Digan, a mí se me olvidó el nombre de esta mascota. A ver, ¿a quién se le olvidó? Y volvemos a recordar quién es ella, que nos acompañó en nuestra última sesión de proyectos. Ay, a Rocío se le olvidó. Sí, Rocío, se te olvidó. Bueno, no pasa nada, ya lo vamos a recordar. ¿A quién más se le olvidó? Ay, a Santiago también se le olvidó. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? No recuerdo el nombre de ella.
pues voy a recordarles que ella es nuestra amiga y compañera Salomona. Si la recuerdan que Salomona estuvo con nosotros cuando estuvimos abordando el tema de proyectos, le estuvimos diciendo a ella y le dimos una esperanza de que nosotros sí podemos apoyar todas las problemáticas, ¿cierto? Que podemos dar ideas de solución a las problemáticas que se presentan en nuestros océanos. Les conté la historia de Salomona, les conté que Salomona venía desde los océanos muy preocupada porque sus amigos, las plantas, los animales, estaban allí sufriendo algunas consecuencias que se presentan en nuestros océanos, que está buscando ayuda, pensó en nosotros los humanos, y ustedes dijeron, me pongo la camiseta y vamos a ayudar a Salomona y a todos nuestros amigos, todos estuvieron de acuerdo, todos estuvieron dispuestos y por eso hoy también Salomona está invitada para que le contemos a ella entonces qué necesitamos nosotros, qué es importante fortalecer y potenciar nosotros, los chicos y las chicas en estas primeras edades, fundamental, que necesitamos del acompañamiento de nuestros coaches, de nuestros maestros, de nuestros padres de familia, para que podamos hacer una programación mucho más asertiva de nuestros robots que se pueden convertir en una alternativa de solución a las problemáticas que seguramente ya están por allí surgiendo de los equipos y que ya estamos empezando a pensar de qué manera lo podríamos solucionar, ¿cierto? Haciendo uso de las tecnologías, por supuesto, e incorporando esas otras áreas de la educación y del enfoque STEM. Bueno, muy bien, vamos entonces, les decía, Salomona nos trajo un juego. Les acabo de compartir en nuestro chat el enlace de una torre de Hanoi. La idea es que ingresemos por allí. Yo les voy a proyectar, estoy ingresando también al juego, les voy a proyectar el juego para que ustedes más o menos sepan, bueno, para quienes no lo conocen, porque seguramente para otros es muy conocido, les voy a compartir por aquí la pantalla y les muestro un poco de qué se trata el juego para que ustedes se animen allí a jugar y para que me cuenten cómo avanzan ustedes en este juego. Bueno, no sé si ya nos encontramos allí conectados. La idea es que todos estemos allí para que podamos interactuar con el juego. Regálenme un segundo porque siempre se me salen. Listo. Vamos a darle entonces play. No, creo que no sé. Cuéntenme si ustedes ya lograron acceder al juego. Es otro video. Creo que no me está funcionando el... Confírmeme, por favor, si ustedes ya lo lograron ingresar. Yo lo voy buscando por aquí. ¿Listo? ¿Lo lograron? ¿Están todos en el juego o no han podido acceder? ¿Quién logró acceder? A ver si soy yo la que no viene acá, que a veces nos molesta un poco por el internet. Bueno, creo que a mí ya, sí, a mí también creo que ya me funcionó también. No me está funcionando. Profe, ¿tú quieres por favor proyectarlo si lo tienes allí? A mí me genera aquí error. Pensé que era el enlace, pero bueno, creo que soy yo. Si detecta un error. Profe, ¿tú tienes allí la posibilidad de compartirnos tu pantalla? ¿Sí? Para explicarles un poco a los chicos de qué se trata. Listo, no sé si ya la ves. A ver, aquí me metí por otro. Sí, profe, ya. Sí, señor. Profe, cuéntanos, ¿tú has jugado alguna vez esta torre de Hanoi? No, señora. Bueno, entonces voy a intentar explicárselas aquí con la pantalla del profe. ¿Cuál es la idea? Ustedes ven que tenemos tres bloques aquí en la primera casillita, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que tal cual como se encuentra en este primer bloque, lo vamos a intentar ubicar en la última
en el último cajoncito que está aquí. Entonces, para poderlo ubicar, podemos hacer uso del segundo cajoncito y vamos empezando a organizar las fichas. Profe, tú puedes arrastrar, por favor, coge la primera con tu mouse, lo coges. Eso, muy bien, mi profe. Ah, toca otra vez, juega otra vez. Nuevamente, entonces lo vas a poner en la segunda. Eso, muy bien. ¿Cuál es la condición del juego? Eso no, esa jugada que está haciendo el profe en este momento, si te das cuenta, no te funcionó, ¿cierto, mi profe? ¿Por qué no funciona? Porque siempre debe quedar en la parte de abajo el bloque más grueso, más grande, ¿sí? Entonces, como lo que tenemos que hacer es llevar toda esta secuencia al último cajoncito, entonces vamos a llevar ese al último cajón, mi profe. Entonces, fíjense ustedes todo lo que tenemos que empezar a analizar y a resolver para poder llevar el último bloque acá. Vamos a pasar ahora, el que está en el centro, lo vas a llevar al último cajón. Entonces, fíjate cómo vamos empezando, fíjense chicos, cómo vamos empezando a hacer uso de esto. Pasamos al segundo cajón. ¿Mm? Eso, muy bien. ¿Qué jugada se te ocurre, profe, que tendríamos que hacer ahí? ¿Sí? ¿A dónde pasaríamos esa? Ahí, muy bien. La siguiente jugada, ¿cuál sería? ¿Esa? Eso, muy bien. Muy bien, ahí vamos perfectos, mi profe. ¿Y ahora? La pequeña. Eso, muy bien. Ahora, muy bien, profe. Fíjense que el profe ya lo logró. Muy bien. Ahí entonces te está diciendo que vas a pasar al siguiente nivel. Por supuesto, el siguiente nivel es un poco más complejo porque vamos a encontrar más bloques. Le damos clic ahí, profe, para que pasemos al siguiente juego. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos 4 bloques. Entonces, son las 5:21 de la tarde. Les voy a dar hasta las 5:30 de la tarde para que ustedes jueguen y finalmente me cuenten quién superó el mayor número de tableros. ¿Listo? Entonces, aquí el profe ya superó el primero, ahora tienes el reto de hacer este. Pero, profe, deja si quieres de compartir ya la pantalla, por favor, porque los chicos ya tienen que empezar a hacerlo solitos. La idea era como hacer la explicación acá. Muchas gracias, profe. Entonces, vamos a empezar a jugar. Ya cuenta 8 minutos el ejercicio. Entonces, vamos a cerrar aquí la cámara, pero la persona que me diga cuántos tableros lo superó me tiene que compartir la pantalla y mostrarnos realmente que así fue. ¿Listo? Entonces, vamos a jugar un rato. Entonces yo lo cogí y lo conecté al equipo y como que me sirvió para escuchar el equipo. Entonces compré otro cable para dejar ese, míralo. Compré otro cable ¿Cómo está? para dejarlo ahí, para conectarlo ahí del equipo. Profe, bueno, creo que es el profe Mateo, Diego. Bueno, Mateo y Diego tienen micrófonos encendidos. Les agradecemos por favor mantener sus micrófonos cerrados. Estamos en máxima concentración. A ver cómo nos van esos tableros. Muchas gracias. Bueno, les anuncio que les quedan 5 minutos para terminar.
Profe, qué pena, es que no entendí el juego. Bueno, es que voy a volverlo a intentar. Estoy teniendo dificultades con el acceso al juego por mi bajo internet. No, es que no me está dejando ingresar. Tengo que explicártelo con el juego. ¿Lo tienes habilitado para que lo proyectes? Porfa. Sí, señora, yo aquí tengo el este. Listo. Si quieres, proyéctame la pantalla y lo hacemos juntos, ¿vale? ¿Quién era el que estaba? ¿Era Samuel o Santiago? ¿Lo lograste? No lograste compartir pantalla, ¿verdad? Hola. Es que a mí me sigue molestando. Voy a intentarlo otra vez. Pero no era tan continuo, era que estaban cargando una volqueta, como están rompiendo ahí todo eso, están rompiendo todo eso. Mateo, se te encendió nuevamente el micrófono. Qué pena, profe, es que el micrófono no me funcionaba. Ah, ok. Entregar los míos. Voy a ver si te puedo Entonces, silenciar. Voy a intentar silenciarte desde acá, entonces. no, profe, yo me puedo silenciar. El problema es que antes no me dejaba usar el micrófono. Ah, ok. ¿Y ya? ¿Estamos bien? Bueno, les cuento que no me deja conectar a Sí, mí señora. el juego y ya se nos está agotando el tiempo. La persona que me dijo que me iba a proyectar pantalla y creo que tampoco lo logró. ¿Quién era? Mm, mm. Bueno, y el tiempo se nos agotó. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Ya miramos a ver si alguien se anima aquí a encenderla, a proyectarnos la pantalla y les
muestro un poco más a los que no pudieron entender el juego cómo funciona. Este tipo de juegos interactivos supremamente relevantes, importantes para que ustedes potencien el pensamiento computacional, para que ustedes logren hacer ejercicios de clasificación, ejercicios de secuencia lógica. Todos estos elementos y todas estas posibilidades que ustedes tienen al alcance son aquellas que permiten y favorecen precisamente el desarrollo de estas habilidades para que más adelante puedan hacer todo el ejercicio de programación. Entonces, importante que los tengan en cuenta, que los papitos, los coaches, los profesores que están aquí conectados, den esas herramientas a los chicos para que puedan, por supuesto, programar y organizar mentalmente todos estos elementos que son importantes y básicos en la programación. Vamos entonces a continuar con nuestra agenda establecida, pero antes de eso, quisiera saber si alguien se anima a contarme hasta qué tablero llegaron. ¿Quién fue el que mayor número de tableros logró pasar en esta torre de Hanoi? Mateo, adelante. Yo llegué hasta el nivel 3. Maravilloso. ¿Si nos puedes compartir, Mateo? Creo que sí. Dale, dale. Inténtalo. Bueno, pues completé los primeros 2, pero el 3 era el que estaba completando ahorita. Ahí creo que estoy compartiendo. Aún no, Mateo. Aún no, señor. Ya le damos la palabra a Rocío. Esperemos un momento que Mateo esté no sé, intentando no. compartir. ¿No te dejó? No, señora. Bueno, entonces escuchemos a Rocío, a ver si Rocío de pronto ya tiene por allí algo. Rocío, te escuchamos. Hola, soy Matías, llegué al tablero 4. Uy, qué bien, Matías. Bueno, por aquí esperemos un momento, Matías, si nos puedes compartir, pero Mateo ya logró compartir pantalla. Lo que pasa es que todavía no vemos la imagen, pero esperemos un momento. No sé si ustedes ya la están viendo. Mateo nos está compartiendo la pantalla. Pero mientras logramos visualizarla, Ay, Mateo, profe, qué ¿quieres? pena. Señor, cuéntame. Profe, es que cerrar el sin querer. Estamos escuchando entrecortado. Creo que es tu internet que está fallando un poco y por eso no nos deja visualizar la pantalla, Mateo. Sí, señora, profe. Sí, profe, sí, es que el problema es que el de la Torre de Hanoi. Te escuchamos entrecortado, Mateo. ¿Ustedes lo escuchan bien? Yo te escucho entrecortado. Pero bueno, nos decía por aquí, ¿Rocío es la mamita de Matías? Matías nos estaba diciendo que ya llegaba hasta el tablero 4. ¿Nos puedes compartir? Sí, profe, soy la mamá de Matías. Es que lo está Listo. haciendo desde el celular y él está Ah, conectado al ok. computador. Vale, no importa, pero cuéntanos, Rocío o Matías o los que quieran aquí participar, ¿cómo encontraron el ejercicio? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué necesidades tuvieron para poder lograr este reto que propusimos en este activador cognitivo? Cuéntanos cómo fue la experiencia. ¿Quién quiere participar? Adelante, Mateo. Profe, pues la verdad lo que encontré medianamente difícil fue encontrar cómo se podrían organizar las piezas para pasar la torre de un lado a otro y que al principio no entendía muy bien el juego. Bueno, pero ya entendiste la mecánica del juego, la dinámica. La idea es que lo tengas ahí también para que puedas más adelante jugar un poco y logres hacer estos Sí, procesos cognitivos importantes para ti. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se anima a participar? Mientras tanto, yo continúo aquí presentando la pantalla, nuestra presentación del día de hoy, y vamos a continuar entonces con el momento para compartir y para actualizarnos y compartir estos saberes. Muy bien. Entonces les decía a ustedes que este tipo de ejercicios son fundamentales y necesarios para potenciar el desarrollo del pensamiento computacional.
Resulta que nosotros, que los seres humanos, tienen unos desarrollos importantes que deben o que van potenciando a través del tiempo y que empiezan desde la gestación y que se prolongan a lo largo de la vida, pero que en estos primeros años de vida, es decir, en las edades en que más o menos se encuentran la categoría de Discover, un poco los chicos que están allí incorporados dentro de las categorías de Explore, están haciendo un ejercicio y un desarrollo cognitivo fundamental para la vida. Es necesario que ustedes entiendan que así funcionamos los seres humanos y que lo que ocurra en estos primeros años de vida es vital para enfrentar los retos y los desafíos que nos presenta la vida cotidiana, ¿cierto? Para la resolución de problemas, esos procesos del pensamiento humano que son necesarios precisamente para que más adelante tengamos esas capacidades, esas posibilidades de adquirir aprendizajes mucho más significativos. Es importante y necesario también que en el respeto por ese proceso del desarrollo de los niños y de las niñas que están en estos primeros años de vida, nosotros los adultos acompañemos a través de dinámicas, a través de ejercicios que les permita precisamente hacer una resolución de problemas, que les permita comprender el mundo, que les permita encontrar respuestas a las múltiples o los múltiples interrogantes que nosotros día a día con los que nos encontramos permanentemente, que no resolvamos todos las dificultades que se nos presentan en estos primeros años de vida, sino que acompañemos estos procesos del desarrollo. Por eso hay que retarlos, por eso hay que favorecer estos procesos. No necesariamente tiene que ser a través de pantallas, ¿cierto? Sino que también podemos hacer ejercicios mucho más prácticos que les permitan a los niños pensar. Creo que es importante entender que necesitamos pensar. Cuando no resuelven absolutamente nada, pues el pensamiento, el desarrollo cognitivo, pues se vuelve perezoso, ¿cierto? Cuando se vuelve perezoso, pues en esa perecita no desarrolla esas capacidades y esas habilidades que va a necesitar como base fundamental para toda su vida. Y mire que estudios han comprobado que esto solamente ocurre en los primeros 7 años de vida. Lo que ocurre ahí en adelante, por supuesto, continuamos un proceso de desarrollo cognitivo importante, pero ahí se han generado todos los desarrollos cognitivos y todos los elementos cognitivos para poder resolver problemas con mucha más agilidad. Aquí, por supuesto, entran otros elementos importantes en el desarrollo integral de los estudiantes, de los niños, de las niñas en estas edades, que están relacionadas directamente con la comunicación, con el desarrollo corporal, ¿cierto? Con el desarrollo lingüístico, con el desarrollo emocional y social, que van empezando a generar ciertos elementos y ciertas repercusiones en la vida de los seres humanos para comportarnos en sociedad y para enfrentar esos desafíos del mundo actual, ¿verdad? También en ese pensamiento computacional es importante entender que la formulación y solución de problemas son aquellos elementos que nosotros como adultos vamos empezando a configurar en nuestras prácticas pedagógicas, en nuestros acompañamientos como padres de familia, ¿cierto? Que en esos ejercicios tan sencillos y básicos que son de la cotidianidad, se requiere que nosotros les permitamos a nuestros chicos y que ustedes chicos también les digan a sus papás, un momento, déjame hacerlo, un momento, lo voy a intentar, ¿cierto? No esperemos a que nos hagan porque resulta que ahí estamos haciendo una afectación muy significativa en nuestro sistema cognitivo, en nuestro pensamiento, que va haciendo que las neuronas no se desarrollen lo suficientemente para poder enfrentar o para poder hacer este tipo de formulación y resolución de problemas. Entonces, en pequeños ejercicios, en pequeñas tareas que hacemos en la casa, hay que dejarlos que ellos tengan esa capacidad y esa posibilidad de encontrar esas respuestas. Necesito bajar la licuadora que está allá. ¿Cómo lo hacemos? Que los niños tengan esa posibilidad de pensar de qué manera logro llegar cuando la silla es pequeña, qué otros elementos, qué otros recursos necesito encontrar para resolver ese problema que se me está presentando actualmente. Y así como todos los ejercicios básicos de la vida, necesito tender, el solo ejercicio de tender la cama ya está generando un proceso cognitivo que requiere una secuencialidad. Mire que hoy que estamos hablando del pensamiento computacional, es necesario entender cuando hablamos de patrones, que son ejercicios necesarios en el desarrollo cognitivo para pensarnos en una programación posterior, van ayudándonos y todos los días lo hacemos. A veces decimos, pero mi hijo tiene apenas 5 años, él todavía no sabe qué son unas secuencias, él todavía no sabe qué es un algoritmo, él todavía no tiene claro qué es un patrón. Pero resulta que en estos pequeños ejercicios los niños sí están haciendo secuencialidad y están haciendo uso del desarrollo del pensamiento computacional cuando necesitan entender qué va primero y qué va antes de, ¿cierto? Ahorita les voy a dar la posibilidad para que ustedes me cuenten, por ejemplo,
¿qué pasa en las mañanas? ¿Qué pasa antes de ir al colegio? Pensarnos en eso, tener la posibilidad y la capacidad, y ahorita esa pregunta se las estoy haciendo y se las hace Salomona en este momento, que ella también necesita entender un poco qué es eso del pensamiento computacional, que ustedes vayan empezando a pensar, bueno, antes de ir al colegio, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer antes de ir al colegio? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿y eso que ustedes hacen antes de ir al colegio, lo hacen solamente los días lunes? ¿O lo hacen también los martes, los miércoles, los jueves, los viernes? Entonces, fíjense que generamos una secuencialidad y generamos un algoritmo para resolver un problema que es ir al colegio, ¿sí? Ahorita me van a contar un poquito cómo es que ustedes lo hacen. Muy bien, en ese pensamiento computacional, pues importante agente de proceso, entender que es un agente de procesamiento de información, ¿cierto? Que vamos empezando también a entender y a comprender muchas dinámicas que ocurren, es decir, que necesitamos tener una experiencia y una vivencia permanente de lo que ocurre en mi cotidianidad para entender cómo funcionan otras cosas, ¿cierto? Yo necesito entender que tender la cama implica que me debo levantar, que debo quitar las cobijas de la cama, que las debo poner en el piso y que primero debo poner la sábana o que primero pongo la cobija, que después pongo el edredón y que finalmente pongo las almohadas. Para llegar a esas comprensiones lógicas en el pensamiento computacional, los niños y las niñas necesitan acceder a la experiencia, necesitan ser agentes de ese procesamiento de la información, que luego también les va permitiendo ir complejizando su pensamiento, ir entendiendo otros elementos importantes, ¿cierto? ¿Qué se necesita entonces cuando han pasado muchos días y yo ya tendí la cama de la misma manera? Entonces el pensamiento va empezando a entender que en algún momento tengo que tomar las cobijas, las sábanas y las tengo que lavar, ¿cierto? Y cuando las lavo, ¿qué debo hacer? ¿Y qué pasa si no las lavo? ¿Y qué pasa si las lavo mal? ¿Y qué pasa si le pongo tal cosa? Y el pensamiento va empezando a entender muchos más elementos que están asociados a un elemento básico como tender la cama, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos empezando a entender que nosotros funcionamos, los seres humanos funcionan en torno a ese potenciamiento del desarrollo integral y que por supuesto no somos solo pensamiento, que estamos necesitando de esas interacciones con el entorno, ¿cierto? Esas interacciones con mis pares, de ese acompañamiento permanente de mi familia, de mi coach, de mi docente, de mi profesor, de todos los adultos que están inmersos en esos entornos donde ustedes todo el tiempo se están desarrollando, ¿sí? Pero importante y les queda de tarea, y a Salomona también le contamos hoy, que no hay que permitir que nos hagan las cosas, porque nosotros tenemos la capacidad. Y para poder entender y configurar ese pensamiento, debemos incurrir en el error. La primera vez que ustedes tendieron la cama, ¿la tendieron bien? Dejaron la sábana así bien extendidita, la cobijita bien organizadita, el edredón, o eso les quedó chueco. La sábana así, la cobija por allá, el edredón les quedó al revés, la almohada se les olvidó ponerla. Claro, el pensamiento, digamos que estos procesos del desarrollo cognitivo necesitan tener estos limitantes y necesitan tener estas dificultades para seguir procesando y para seguir configurando esta información. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, yo me voy a permitir acá, antes de continuar, darles un poco la palabra para que interactuemos. Recuerden que yo soy feliz escuchándolos, que me encanta que ustedes también participen, que desde las experiencias que ustedes tienen, también vayamos empezando a entender un poco qué es esto de la programación, qué es esto del pensamiento cognitivo, por qué es tan importante que yo genere actividades y que yo haga cosas para poder desarrollarlo de manera más efectiva. ¿Quién quiere compartir con nosotros entonces la pregunta que les hacía, la respuesta a la pregunta que yo les hacía? ¿Qué hacen ustedes antes de ir al colegio? ¿Quién me quiere contar? A ver, ¿quién se anima a levantar la mano? Decir yo primero, ¿qué es lo primero que hacemos? O ustedes se despiertan y están en el colegio. Oh, llegué al colegio, ¿sí? ¿O qué ocurre antes de que de que ustedes estén allí? Jonathan, ¿qué hacemos? Que estos chicos hoy están pero muy tímidos. Entonces un profe, un coach que quiera contarnos qué hace antes de llegar al trabajo, al colegio, a laborar. Las mamitas, antes de empezar los oficios de la casa, ¿qué hacen? Cuéntenos por aquí. ¿Quién dijo yo? Salomona se muere de ganas por saber y entender cómo es que funcionamos nosotros.
A ver, ¿quién se anima? No, hoy están muy tímidos. Muy tímidos. Bueno, entonces vamos a continuar. Si se animan, encienden los micrófonos y me interrumpen con toda tranquilidad. Aquí la idea es que todos podamos participar. Buenas ¿Listo? tardes, Vale, Mateo, te escuchamos. Diego. Ay, perdón, mi profe, es que me salió en primer plano Mateo y pensé que estaba él ahí. Dale. Mira. Bueno, pues yo soy entrenador de unos chicos de FUNSA y entonces ayer justamente estuvimos trabajando ese mismo ejercicio. Entonces, lo primero que uno hace por la mañana, pues obviamente despertarse, levantarse de la cama, pues el orden ahí, digamos, de bañarse o cepillarse, pues puede variar dependiendo de pues cada persona. Obviamente, pues ir al baño en las mañanas después de levantarse, bañarse, después pues obviamente secarse, vestirse, y pues yo les decía que hay que, o sea, que cuando uno haga ese paso a paso, pues tiene que tener precaución con el orden porque pues no puede vestirse uno como Superman. Pues tiene que, pues primero la ropa interior, luego pues camiseta, pantalón o pues falda en el caso de las mujeres, de así serlo, zapatos, dado el caso, pues si alcanzan a desayunar, pues desayunar pues en la casa. Si pues no tienen que cocinar, entonces pues llevarlos a la cocina, alistar pues su maleta, abrir la puerta, cerrarla, salir al colegio, pues sea en el medio de transporte que sea, y pues llegar al colegio. Y fin, que siempre todos los programas pues tienen un inicio y un fin. Hola, ¿me escuchan? Creo que por encender el micrófono me salí de la reunión. Profe Diego, muchísimas gracias. Sí, muy buena la explicación. Yo no sé si alguien más quisiera decir, uy, no, el profe se le olvidó tal cosa. ¿Quién dice no? El profe se saltó un paso de todo lo que casi todos nosotros hacemos en la mañana. ¿Quién dice le faltó qué? ¿Qué le faltó al profe Diego? ¿Quién le ayuda? Porque, por ejemplo, el profe Diego no tendió la cama, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar por acá, explicando un poco más al detalle todo esto que el profe también acaba de compartir con nosotros. Qué significa o cuáles son esas habilidades que nosotros necesitamos precisamente potenciar y que requerimos que día a día las podamos asociar con lo que hacemos en la cotidianidad para que podamos asociarlas y que podamos entenderlas como necesarias para el pensamiento computacional. ¿Mm? Entonces, lo primero que hacemos o lo primero que vamos a hablar aquí hoy es el de pensar de forma algorítmica. ¿Mm? ¿Qué significa expresar una solución en forma de algoritmo? Esto es lo que precisamente el profe intentaba también decirnos ahorita, ¿cierto? Lo que el profe estaba intentando compartir con nosotros antes de llegar al colegio. Y es esa secuencia de instrucciones, ¿cierto? O de acciones, ¿cierto? Que sin ambigüedad que permiten el desarrollo de las actividades. O en este caso del profe Diego, que le permiten llegar al colegio a trabajar todos los días, ¿cierto? Fíjense que aquí hay un ejemplo que nos dan cómo se pinta una habitación. Entonces, aquí nos están diciendo que lo primero que debemos hacer es comprar la pintura, ¿cierto? Despejar la habitación, es decir, sacar todo lo que tenemos en la habitación, pintar primero a mano, ¿cierto? Esperar unas 6 horas y pintar dar una segunda mano. Este proceso o esta secuencia de pasos son necesarios para lograr el propósito de pintar la habitación, ¿cierto? Y es a lo que le llamamos un algoritmo, que es lo mismo que el profesor nos estaba diciendo antes de llegar al colegio. Yo no voy a dejar de presentar pantalla, pero quisiera que alguien me diera un ejemplo distinto. ¿En qué otras actividades o qué otros ejemplos ustedes pueden resaltar aquí? ¿Qué necesitamos y qué pasa cuando yo voy a hacer unas arepas? Yo creo que aquí todos sabemos hacer arepas o por lo menos hemos visto a las mamitas hacer arepas, ¿cierto? ¿Qué necesita la mamita hacer o tener en cuenta cuál es el algoritmo que la mamita necesita desarrollar antes de hacer la arepa? ¿Quién me quiere contar? A ver, enciendan esos micrófonos y ayudemos a Salomón a entender este tema del pensamiento computacional. ¿Quién quiere levantar la mano acá? No levanten la mano porque no los estoy viendo. Enciendan el micrófono y digan, mire, antes de hacer la arepa primero tenemos ¿qué? Las mamitas también pueden participar.
los papitos que estén por allí conectados con nosotros. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Silencio total. A ver, ¿quién nos ayuda por allí? Un ejemplo. ¿Cuál es ese orden que las mamitas necesitan tener en cuenta antes de hacer la arepa? Bueno, otro ejemplo que ustedes quieran contarnos. Pues yo nuevamente interrumpo. Sí, no, Un porque la ejemplo interrumpes. muy, digamos, también muy clásico que suelo hacer con mis estudiantes es el de cómo fritar un huevo. Súper. Ese está más fácil. ¿Cómo es, profe? Eh, ¿Cuál es el algoritmo? pues ahí, como siempre, pues entonces inicio el tema de alistar los materiales, pues el huevo, el aceite, el sartén, la estufa. Después de eso, pues en primer lugar, encender la estufa o el fogón, Ujú, poner el sartén pues en el fogón para que se caliente, aplicarle el aceite o la mantequilla. Después de eso, ujú. romper el huevo, echar el huevo sin cáscara al sartén y ya pues dependiendo del término que a cada quien le guste, pues esperar a que esté pues blandito, totalmente cocinado y ya pues servirlo y comerlo. Y fin. Muy bien, profe, muy bien. Ahí estaba entonces otro ejemplo importante sobre el algoritmo. También cuando hablamos de esas habilidades que están asociadas al pensamiento computacional y que está dentro de la programación es la descomposición. Descomponer, ¿qué significa? Es esa capacidad que tenemos de identificar las partes de ese problema para poder analizarlas y facilitar su resolución. Entonces, se trata o refiere a la posibilidad de dividir esas tareas en partes más pequeñas y manejables, ¿cierto? Hace un momento el profe hablaba, hacía el ejemplo del huevo. Aquí, por ejemplo, nos están indicando cómo se puede dividir el trabajo para preparar una torta. Era algo parecido como al ejemplo que les ponía también de la arepa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos descomponer entonces esta o dividir estas tareas para que sea un poco más sencilla y más organizada? Entonces, primero, ya hablábamos, hicimos el algoritmo, ¿cierto? Al profe, por ejemplo, se le olvidó comprar el huevo. Entonces, fíjense que allí hay una tarea previa, hay una actividad que antecede poner el caldero a calentar, entonces está la necesidad y la posibilidad de comprar el huevo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos ponen el ejemplo, nos dan el ejemplo de la torta, comprar los ingredientes para la torta. ¿Qué hacemos después de que compramos los ingredientes? Pero al comprar los ingredientes debemos identificar qué tipo de ingredientes son los que voy a necesitar y sigo haciendo la descomposición mucho más clara, mucho más detallada para poder entender cómo hacemos o qué necesitamos para poder tener nuestra torta. Lo segundo que hacemos es cocinar la torta, pero cuando cocinamos la torta, también están presentes digamos, una secuencialidad, unos algoritmos que se requieren al momento de cocinar la torta, ¿cierto? Y finalmente tenemos la decoración, pero ¿qué necesitamos y cuál es el algoritmo que se requiere para decorar la torta? Y así vamos haciendo la descomposición mucho más detallada de este ejercicio. Generalizar es otra habilidad importante que debemos potenciar y debemos organizar en nuestro pensamiento. ¿Y qué significa generalizar? Significa que, es decir, se trata de una tarea que está relacionada con la identificación de patrones, ¿m? Esas semejanzas, esas conexiones, esas relaciones que se tienen con los elementos, pero que luego se realizan desde la posibilidad de identificar cuáles son las características de estos elementos que permiten hacer una agrupación importante y entender qué ocurre con estos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, acá cuando hacemos esa compra, si vamos a comprar, por ejemplo, o hacemos el mercado, tenemos que entender y tenemos que hacer esa generalización, es decir, esa clasificación de los productos que hemos comprado en el mercado, que no todos van a la misma parte, ¿cierto? Entonces hay que entender cuáles se pueden dejar almacenadas en la alacena, ¿cierto? Cuáles requieren organizarse en la nevera o cuáles necesariamente tienen que ir en el congelador, ¿sí? Entonces, esa otra generalización nos permite hacer la agrupación de esas actividades o generar esos patrones precisamente para poder entender qué se requiere y qué necesidades se tienen o qué necesitamos adicionalmente tener para poder ir almacenando estos conocimientos o estas actividades o estos productos, en este caso del ejemplo que nos dan al momento de hacer la compra.
Luego nos dicen que debemos también entender cómo se hace o cómo se genera la abstracción. Miren que todos estos elementos que estamos compartiendo acá tienen sencillas tareas y tienen sencillos ejercicios que el profe nos decía. Ayer casualmente hicimos el trabajo de cómo fritar el huevo. Son actividades supremamente sencillas, pero muy potentes y muy relevantes para lograr potenciar esas habilidades del pensamiento computacional que, como les decía inicialmente, van a permitir que se genere allí un proceso mental que posteriormente va a servir para hacer estas programaciones mucho más asertivas y mucho más tranquilas para los niños y para las niñas. Por supuesto, a nosotros, por ejemplo, los adultos chicos, les cuento y les contamos, le cuento a Salomona, pues a nosotros no nos hacían este tipo de, o seguramente nos hacían estas actividades, pero no había una intencionalidad muy clara porque todavía no sabíamos o no se entendía en esa época, en nuestra época, que íbamos a tener que enfrentarnos hoy, después de muchos años, teníamos que enfrentarnos a computadoras que desde unos programas específicos permiten el movimiento y permiten la generación y la organización de estos robots, ¿cierto? Entonces, fíjense que es necesario que ustedes desde ya lo hagan, que ustedes desde ya lo entiendan, desde las primeras edades empecemos a hacerlo, que no necesariamente requiere pantallas, ¿sí? Podemos, por supuesto, utilizarlas, pero no necesariamente. A veces somos un poquito escépticos con el tema de las pantallas. Las familias queremos que no estén tan pegados en las pantallas y está muy bien, está muy chévere. A veces hay que ceder un poco esta posibilidad porque son los recursos tecnológicos que nos permiten precisamente entenderlo y resolver problemas, y ya tenemos al alcance estos recursos que hay que usarlos, ¿cierto? Pero el pensamiento no solamente se desarrolla a través de esas pantallas, sino que con ejercicios tan prácticos como el que el profe nos contó del huevo, como el que acabamos de ver de la torta, pues vamos empezando a generar todos estos desarrollos mentales. Entonces, la abstracción es esa capacidad de decidir qué detalles de algo hay que resaltar y cuáles hay que ignorar. En la programación ocurre lo mismo. Hay cosas muy puntuales que necesitamos detallar. Por ejemplo, ustedes ya más adelante o los chicos de Explore, que ya empiezan a entender un poco más esta dinámica de la programación, empiezan a darse en cuenta que hay cosas que hay que obviar porque no las necesitamos, pero hay otras a las que hay que darles mucha relevancia cuando hacemos estos procesos de programación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dicen cómo preparar la merienda. Entonces, ahí nos están dando unos ejemplos muy chéveres, y es que el té, el café, pues acá nos hablan del mate, por ejemplo, de otras bebidas, como ejemplo, por supuesto, se preparan casi de la misma manera, ¿sí? Pero hay una variación dentro de esta preparación. Hay una cosa muy puntual y muy específica que hace que nuestra bebida caliente cambie de sabor, ¿sí? En la programación ocurre lo mismo. Entonces, decimos que preparamos té. ¿Cómo preparamos el té? Lo primero que hacemos es hervir el agua y colocar ese saquito o de té o de café o de mate o de lo que nosotros queremos desarrollar, ¿cierto? Pero en todos los casos, ¿es cierto? En todos los casos necesitamos hervir el agua, ¿sí? Preparar el café, pues ocurre lo mismo, pero le metemos el saquito del café. Preparar X, mire que acá nos dan como la fórmula: hervir agua y colocar saquitos de X. Entonces, aquí lo que se está resaltando es el agua, hervir el agua, porque es, digamos que la mecánica y la actividad que requiere tenerse en cuenta y detallarse muy puntualmente, porque es la que va a permitir darle un sabor distinto cuando yo incluya el X, que en este caso es el té, el café o el mate. Bien, finalmente, en el pensamiento computacional es importante evaluar, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Poner a prueba esas soluciones que nosotros estamos encontrando o estamos proponiendo frente a una situación, frente a una problemática, ¿cierto? Para saber qué tan eficaz o eficiente es, o para identificar cuáles son las necesidades de transformación o que debemos hacerle a esa prueba, ¿sí? Aquí hay una muy sencilla como ejemplo, pero fíjense que cuando ustedes ya estén en el ejercicio de programación, para los chicos más grandes, por ejemplo, para hacer el juego del robot en mesa, ya en la competencia del First Legoli, ellos necesitan hacer muchas veces, necesitan practicar muchas veces, evaluar muchas veces el movimiento del robot para identificar qué elementos de la programación fallaron o no quedaron lo suficientemente bien detalladas. Y esto es lo que les permite a ellos entender cuáles son las dificultades, cuál es el error que se está cometiendo para resignificarlo y para retomarlo y reorganizarlo. Entonces, esto es importante que ocurra.
es importante que nos demos cuenta cuáles son las fallas que se tienen y por eso hay que evaluarlo de manera permanente. Hace poco tuvimos un encuentro, una reunión con unos expertos en juego del robot en mesa, este juego que ocurre en nuestra competencia con la categoría de Challenger, y ellos nos decían que el éxito, digamos, de llegar a la competencia con todas las capacidades, las potencialidades allí presentes, es que hacen estos ejercicios de evaluación muchas veces, le dedican horas y horas y horas al ejercicio. Entonces, fíjense que es algo que también tenemos que empezar a entender para que cuando ustedes estén haciendo esta programación, ya utilicen y haciendo ya uso de estas herramientas tecnológicas, pues no es un ejercicio que hagamos tan rápido, ¿sí? Necesitamos incurrir en el error, practicar hasta que se vuelve mucho más potente la programación. Muy bien, hasta aquí quisiera saber si tenemos dudas, tenemos preguntas sobre lo que acabamos de trabajar. Fíjense que estábamos hablando un poco y aterrizando y entendiendo un poco cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son esas habilidades y esos desarrollos que necesitamos trabajar permanentemente para lograr estas habilidades para el pensamiento computacional. Ya aquí un poco entrando en materia sobre la programación desconectada, pues nos referimos y la invitación es a generar este tipo de actividades que se realizan con ejercicios y problemas que no requieren de una computadora para su solución, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer uso de ese desarrollo integral, yo les decía hace un rato, no somos solo cabecitas, ¿cierto? Somos cuerpo, somos lenguaje, ¿cierto? Somos arte, pero también somos seres sociales que necesitamos interactuar con un entorno y con pares y adultos, perdón, que nos acompañan permanentemente en nuestra vida cotidiana. Entonces, ese tipo de actividades que les propongo en la noche de hoy son las que nos van empezando también no solo a ejercitar el pensamiento, ¿cierto? Computacional, sino que además van empezando a hacer unas conexiones directas con el resto de esas habilidades, esos desarrollos que son propios de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Por eso es importante vincular el cuerpo, hacer ejercicios corporales que permitan estas actividades de programación desconectada. ¿Quién de ustedes ha jugado cómo se juega la gallinita ciega? ¿Alguna vez han jugado a la gallinita ciega y que alguien les diga para dónde tienen que tomar, con qué tienen que hacer sin que ustedes puedan ver absolutamente nada? ¿Alguien ha hecho este ejercicio para que nos cuente? O el profe que ha estado tan participativo, ¿alguna vez has hecho alguna actividad relacionada con programación desconectada que vincule el cuerpo y esos otros elementos del lenguaje para poder trabajar la programación, mi profe? Pues digamos que utilizando el cuerpo no, pero actividades desconectadas sí, por ejemplo con comandos básicos de adelante, a la izquierda, a la derecha, y entonces es recoger como unas especies de monedas dibujadas en una cartulina y pues teniendo como unos obstáculos por donde no se pueden pasar, y pues con esos comandos sencillos de adelante, parar y recoger las monedas, pues poder, digamos, seguir una ruta e indicándoles que pues hay diferentes caminos, que todos son válidos, pero pues que la intención en programación siempre es tratar de hacerlo por el camino más corto. Correcto, muy bien, mi profe. Este tipo de actividades. Está súper. Y más, digamos que lo que les preguntaba aquí, pues está muy encaminado sobre eso que tú nos acabas de compartir. Solo que aquí la invitación es a que nuestro cuerpo sea el que se moviliza, ¿sí? Y que hagamos este tipo de ejercicios con los niños. Vendar los ojos, jugar a la gallinita ciega. Es uno de los tantos ejemplos que podemos trabajar, pero importante que exista un par, ¿cierto? Alguien que dirige, es decir, alguien que programa a ese que se venda los ojos. Entonces, básicamente en los lenguajes de la programación, lo que llamamos o lo que podemos pensar que sean el robot, ¿cierto? Soy el robot y tengo a mi programador que me está diciendo cuántos pasos debo avanzar a la derecha, cuántos a la izquierda, cuántos cuántos me debo devolver, cuántos debo girar a tantos grados, y cada vez vamos haciendo más, por supuesto, más complejo el ejercicio de la movilización, pero lo que ocurre allí es precisamente esa programación, ¿sí? Y darnos cuenta y pensar o entender que de esa misma manera programamos nosotros también nuestros robots con las computadoras, pero son ejercicios
básicos que van ayudando a entender un poco más. Por eso decimos que hacer este tipo de desafíos o el sentido que tiene desarrollar este tipo de actividades retadoras, desafiantes para los niños y para las niñas, que además son muy lúdicas, muy dinámicas, muy didácticas, para que los usemos en casita, para que los usemos en nuestras instituciones educativas, pues es entender que no estamos necesitando ninguna computadora para que nuestro cuerpo entre en una dinámica muy puntual de programación y empieza a entender cuál es el algoritmo que le están pidiendo que desarrolle, ¿cierto? Características de esas actividades desconectadas que precisamente van empezando a hacer este tipo de desarrollos y elementos de trabajo manual y corporal, que era lo que estábamos hablando hace un momento, que por supuesto allí estamos utilizando el cuerpo, las piernas, pero que también podemos hacer trabajos visomotores que van dándole a los niños orientación muy puntual de lo que tienen que hacer, cuál es ese paso a paso que debe desarrollar o cómo puede programar a partir de esa secuencialidad de la que hablábamos hace un momento. Muy bien, aquí traigo precisamente, profe Diego, pareciera que profe hubiese revisado mi presentación, te hubieses dado cuenta que Salomona hoy nos trae este reto para trabajar acá. Y es la misma pregunta que hace, o lo mismo que estaba diciéndose el profe, ¿cuál es el camino más corto que necesita Salomona para llegar a la meta? Quiero que se concentren muy bien en esta gráfica que les estoy proyectando acá, que analicen muy bien cuáles son los elementos que están allí presentes, cuál es la lógica que le podemos dar a este gráfico y cómo le orientamos a Salomón a la llegada a la meta. Está en el punto A, necesita llegar al punto F, ¿cierto? Pero Salomona necesita hacerlo de manera mucho más ágil y encontrar el camino más corto para hacerlo. Entonces le voy a pedir aquí, perdón que yo, no mentiras, por acá lo puedo. Ay, me devolví. Voy a cerrar mi micrófono, les voy a dar 5 minutos nomás. Aquí son las 6:05, 6:06 minutos, a las 6:11 minutos. Vuelvo con ustedes para que me digan cuál es el camino más corto y por qué encontraron ustedes ese camino para Salomón. Perdóname, Señor. los que están ahí significa la distancia. Ok. Ese puede ser un análisis importante que se puede hacer allí. Tres minuticos para que me cuenten cuál es el camino más corto que vieron allí. ¿Me puede recordar cuál es la condición? No, la única condición es que Salomona necesita llegar al punto F. Ustedes tienen que determinar cuál es el camino más corto que debe asumir Salomona para llegar a la meta. ¿Listo? ¿Cuál es el camino más corto?
¿Los números tienen algo que ver? Te voy a hacer los mismos gestos que le hice al profe Diego. Tal vez, quizás, ustedes son quienes le van a encontrar la lógica al ejercicio. Y ya nos contarán ahorita cómo lo hicieron y cómo fue que tuvieron en cuenta también esos números. ¿Listo? Nos queda un minuto. Un minuto y como no los puedo ver desde aquí, pueden encender el micrófono y ustedes me dicen cómo desplaza a Salomón. Aquí Salomón, ay, pero me toca desde acá. Salomón aquí se me deja correr, pero me toca así. Listo, se acabó el tiempo. ¿Quién dijo yo? Para que me indiquen. Si es teniendo en cuenta los números, Ujú. la distancia más corta sería de A a B, de B a D y hasta F. Según los números, me dices tú. ¿Y qué te indicaron los números, mi profe? La Este es el distancia, récord. La distancia. Entonces, ¿qué hiciste con la distancia? ¿Sumar la distancia? sí, O sea, sí, ¿cuánto? Vamos a suponer que está en 14. metros. ¿Cuántos metros Vamos a pensar que está en alcanzó? metros, daría 14 y Sí. por los otros costados daría 15. ¿Listo? Bueno, esa es la lógica del profe. ¿Alguien dice no? ¿Hay una distancia más corta? ¿Me pueden indicar? Pero está chévere que el profe sí tuvo en cuenta los números para establecer distancia. Muy bien. Con esa Alguien que diga, lógica, sí, yo, con sí, mi esa profe. lógica de los números, sería Sí, de la A a la B, 3 puntos. De la B a sí, la C, 9. sí, De la C a la D, 10. sí, Y de la D a la llegada, más 2. más Que 3. serían 3. Ok, sí, más 3. ¿Cuánto da? Espérate que me olvidó. 3, 13. 9, 10, 13. Sí. Muy bien, sí, señor, muy bien. Entonces el profe, el profe llegó más cerca, miren. La lógica de los números que me indica distancia estableció que aquí había un metro menos, si hablamos en metros. ¿Quién tiene alguna respuesta diferente? ¿Quién dice no? Así no es, yo lo encontré desde otra manera. Profe, pues Señor, diría yo que si en vez de guiarnos por los números, nos guiamos por el número de pasos que debería dar, o sea, diciendo no guiándonos por los números, sino por la distancia, sí, de las letras, no en vez de los, es que no me sé explicar, profe. O sea, sí, sí digamos yo te estoy entendiendo. A, Está B, bien. E, F, aquí tendría que ser por ahí de 4, profe, En- si contamos desde el inicio. Entonces diría yo que sería de punto a punto, ¿cuál sería el que menos puntos usaría? ¿Y cuál fue el que encontraste? Pues aquí pues habrían dos. B, el que sería de la A a la B, de la B a la E y de la E a la F, o de la A a la B, la B a la D Sí. y la D a la F. Bueno, esa es otra lógica que encontraron acá, miren muy bien. O sea que podemos acceder por cualquiera de estos caminos si contamos solamente por letras el número de saltos que hace Salomona, ¿cierto? Está muy bien. También por eso les decía, la lógica la encuentran ustedes y ustedes establecen cuál puede ser ese paso que debe o esa secuencia que debe desarrollar Salomona para llegar. Muy bien, muchachos. Vamos entonces a continuar. Este es un ejercicio muy práctico, solamente aquí para compartir experiencias, contarles un poco cómo nosotros también a partir de otros elementos o de otros recursos didácticos podemos también trabajar este tipo de secuencialidad con los niños y con las niñas. Este es un juego que venden, bueno, que venden en tiendas, no voy a hacer aquí la publicidad, pero que la pueden encontrar en cualquier tienda y que permite precisamente hacer un ejercicio visomotor que va dando esa secuencialidad y que va generando estos patrones importantes con los que debemos empezar a trabajar la programación, ¿cierto? Entonces, se los recomiendo, es muy sencillo, estos son unos tableros y la idea del juego, aquí les estoy compartiendo como desde lo que nosotros hemos desarrollado con chicos cuando estamos trabajando el pensamiento computacional,
Y es que los retamos con estos patrones que están aquí en estas figuras y los niños deben seguirla. Entonces, aquí, por ejemplo, ven acá que hay una secuencia de colores, pero que aquí, por ejemplo, hay un patrón entre amarillo y rojo, amarillo, rojo, que ellos deben seguir y que deben relacionar y movilizar a partir de estas fichas. Esto es un juego de madera que permite que favorece precisamente estos ejercicios mentales, pero que están o que los podemos trabajar como juegos de mesa, ¿sí? Que también van haciendo estos desarrollos importantes aquí. Otro que recomiendo mucho, este lo hemos trabajado también en diferentes procesos de formación que hacemos desde el Instituto 1 y es un tablero muy sencillo, ¿cierto? La idea es que los niños desde estos tableros puedan precisamente, un poco la experiencia también del profe Diego, puedan entonces reconocer cuál es la direccionalidad establecida, pero este está acompañado de un dado. Entonces, este, por ejemplo, es un recurso didáctico que podemos hacer en casa o que podemos hacer en nuestras prácticas pedagógicas y que lo pueden encontrar. Voy a copiarle, pero bueno, ya les copio el enlace para que pronto lo puedan desarrollar. Esta plantilla que está aquí es un dodecaedro, no lo pude pronunciar, que hace o que permite hacer como un dado, ¿sí? Tiene 12 caras, entonces en ese dado ustedes lo que van a hacer, la idea es que hagan dos, ese les va a permitir, en uno les va a permitir tener los números, que tiene todos los dados, ¿cierto? Del 1 al 6, y en el otro vamos a ubicar estas direcciones, estas flechas, entonces arriba, abajo, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, diagonal, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo. Y entonces lo que se hace es que se hacen los dos dados y se les pide a los niños que lancen los dos dados, ¿sí? Y que tengamos en cuenta el número que nos están diciendo en el dado de los números. Si nos dice 6, por ejemplo, salió el 6. En el otro dado nos salió a la derecha, entonces es el número de pasos que debo dar hacia el frente o hacia la derecha. Entonces, 6 pasos a la derecha. Entonces, con los dos dados, los niños van empezando a hacer estos juegos didácticos que también están relacionados con la programación desconectada. Voy a copiárselos a ustedes acá. Permítanme un segundo que no me deja copiar desde ahí. Para que los utilicen. Esta es la plantilla que pueden ustedes copiar para que de pronto se animen ustedes mismos a generar este tipo de recursos que son fundamentales para trabajar con ellos la programación desconectada. Y este es un ejemplo de tantos. Fíjense que el profe Diego también nos dio otros ejemplos que ustedes pueden consultar también y que los adultos pueden diseñar. Ahí les acabo de compartir por nuestro chat para que puedan acceder a la plantilla y para que la puedan imprimir y puedan hacer los dos daditos que les proponemos allí. Y bueno, estas son unas de las tantas actividades de programación desconectada que podemos trabajar con nuestros chicos, con nuestras chicas. La idea es que los empecemos desde muy temprana edad y que ellos vayan entendiendo un poco cómo funciona este tema de la programación. Hemos terminado ya nuestra agenda del día de hoy. Me gustaría saber si ustedes tienen algún comentario adicional, si tienen alguna pregunta muy puntual frente al trabajo que acabamos de desarrollar. Los escucho. No sé quién se anime de pronto por aquí a participar, qué nos quieren decir, cómo encontraron ustedes estos recursos, qué aprendimos hoy, qué elementos consideran ustedes que fueron importantes y relevantes en este webinar que se llevan precisamente para poder desarrollar estas habilidades del pensamiento computacional. ¿Quién nos quiere contar? Ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Sí, bueno, hace un tiempo, en una salida que hicimos a un parque, o sea, un campo, nos correspondió a cada docente proponer juegos del aire libre. Entonces, por ejemplo, recuerdo uno que era que, por ejemplo, con una pelota hacían unas filas, o sea, supongamos que un grupo de 40 muchachos, entonces se hacían 2 filas de 20. Entonces se les entregaba un balón a cada fila y tenían que pasarlo
del primero al último, o sea, de uno hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar al último. El último arrancaba a correr hasta el primer lugar y comenzaba de nuevo a pasar el balón. Y la actividad terminaba cuando todos llegaban pasando el balón hasta la otra línea de la cancha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí se les trabajó lo que era el liderazgo, el hablar entre ellos, entre planear una estrategia. Entonces, creo que ahora en retrospectiva, mirando de esas actividades que se hicieron ese día, en esa salida, está involucrada también el pensamiento computacional y desarrollar y permitir que los niños desarrollen esas habilidades, el que es líder, generar lluvia de ideas y todos ponerse de acuerdo para elegir cuál es la mejor estrategia y ejecutarla. Entonces, las del papel, chévere porque son para el desarrollo individual. Y otras más que habría que tener la intencionalidad de que desarrollemos trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Uy, profe, súper, súper. Era un poco también lo que hablábamos del desarrollo integral, ¿no? Eso último que dijiste es súper potente, pero además esa intervención tuya nos evoca también a pensar, seguramente aquí los adultos que están presentes empiezan a reflexionar y decir, pero si yo eso lo he hecho. Por ejemplo, las mamitas que están aquí, venga, pero ¿cuántas veces yo no le pongo a este chico a que me ayude a amasar la arepa y que me ayude con la masa y que le digo, échele tantos huevos, póngale tantas cosas? Mire toda la potencia que estamos generando en el pensamiento computacional de nuestros niños y nuestras niñas, pero lo importante es que podamos tener clara la intencionalidad pedagógica y cuál es el desarrollo y la habilidad puntual que estoy intentando potenciar y trabajar con mis estudiantes o con mis hijos. Entonces, fíjense que no son cosas, lo que estamos hablando acá y de lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, no está lejos, como lo dices tú, mi profe, no está lejos precisamente de ofrecer esas alternativas y esas. Mantilla Castro, por favor, ¿nos cierras el micrófono? Gracias. Las descripciones están abiertas no para que experimentes ¿Mantilla? una vez. Es que tiene un nombre, Ludin Mantilla. Gracias. Entonces es poder identificar y poder tener claro para qué, porque pues uno dice, no, pero yo lo hice. Sí, pero si tú adulto que estás acompañando este proceso del desarrollo del pensamiento computacional, estás trabajando actividades desencadenantes para favorecerlos, pues necesita entender, si no lo haces con esa intención, el niño está perdiendo el sentido de lo que se está buscando. ¿Sí? Entonces nosotros sí tenemos que como adultos tener, qué pena con ustedes, perdón. Tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos intentando que le pase al niño o a la niña cuando yo lo siento en el mesón de la cocina y lo pongo a amasar, ¿cierto? Entonces ya entendiendo que estos ejercicios son fundamentales, son básicos para su desarrollo cognitivo, pues por supuesto empiezo a entender que debo anticiparme a cosas y que debo poner al niño a pensar en ese algoritmo, ¿cierto? Tengo que pensar en esa posibilidad de que nuestros hijos o nuestros estudiantes identifiquen no solamente el algoritmo, sino cómo se descompone, ¿cierto? ¿Qué es descomponer? ¿Qué es generalizar? ¿Cierto? Todos estos elementos que es abstraer, cómo evaluamos este ejercicio. Bueno, ahora sí vamos a evaluar, la arepa nos quedó dura, nos quedó grasosa, nos quedó bajita de sal, no sé, es probar y evaluar entonces el producto que surge de todos esos elementos que yo tuve en cuenta anticipadamente para llegar al producto final de la arepa. Este de la arepa como ejemplo que a veces nosotros y que tal vez todos tenemos una experiencia alrededor de ella, o de fritar el huevo, como nos decía el profe Diego, es importante que entendamos cuál es esa intención y qué necesito yo indagar con los niños, qué necesito cuestionarles, cómo genero yo la participación de ellos y cómo desde la comunicación, porque hablábamos de ese desarrollo integral, el profe Diego decía el trabajo colaborativo, importante, entonces estamos hablando del desarrollo social que se compenetra con ese potenciamiento del desarrollo cognitivo y que tiene una intencionalidad muy fuerte para los ejercicios de programación, ¿cierto? Pero que además también involucramos el cuerpo, ¿cierto? Que también involucramos nuestros sentidos, que también estamos involucrando nuestra comunicación, nuestro lenguaje para poder establecer este tipo de elementos que indiscutiblemente se necesitan estar muy claros e identificarlos muy bien. Y allí están todos, inclusive
Cuando hablamos del desarrollo integral en estos primeros años de vida, estamos hablando de 5 desarrollos que se integran, que es el desarrollo cognitivo, ya lo hemos venido trabajando, el desarrollo corporal, el desarrollo comunicativo, el desarrollo social y el desarrollo artístico. Entonces, fíjense que cuando estamos inclusive ya en el moldeado de la arepita, ¿cierto? Podemos empezar a trabajar inclusive el diseño 3D, que a veces suele incorporarse en estos elementos de pensamiento computacional, que hacemos la arepa triangular, que la hacemos en una dimensión distinta y que los niños también empiezan a entender todos estos elementos cognitivos importantes y matemáticos. Bueno, mis queridos, fue un placer de verdad Y el haberlos design acompañado. thinking, Mi profe, sí, adelante. y el design thinking, o sea, el desarrollo de pensamiento de diseño. Claro que sí, y este design thinking del que tú hablas, mi profe, también es esa posibilidad de establecer un proceso para desarrollar un proyecto. Ahí está implícito dentro de esta metodología activa que podemos utilizar precisamente para llegar a un producto final y podemos inclusive utilizarlo como elemento o como proyecto dentro de nuestras prácticas pedagógicas y que los niños sean quienes establezcan esos tópicos importantes que los lleva a la integración curricular de todo eso que estamos hablando y empezamos a encontrar la ingeniería, empezamos a encontrar la ciencia, empezamos a encontrar las matemáticas implícitas, empezamos a encontrar la tecnología allí presente, entonces decimos, estamos trabajando el enfoque STEM, que es de lo que de alguna manera también intentamos promover con estas competencias del First Legally, y es importante entender que desde ahí es que trabajamos la competencia a nivel internacional, ¿cierto? A través y a partir del enfoque STEM. Cuando le empezamos a encontrar el sentido a eso, empezamos a entender cómo funciona y cómo nuestras prácticas pedagógicas y nuestros acompañamientos con los estudiantes realmente sí le apuntan al potenciamiento de habilidades del siglo XXI. Entonces, con estos elementos los dejo. Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por la participación. Hoy estuvo un poquito bajita en la participación, pero bueno, aquí queda también la grabación para quienes no nos pudieron acompañar en la noche de hoy. Que tengan todos una feliz noche, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Feliz noche, profe, Muchas gracias a usted. gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias, profe. profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Dios los bendiga a todos.